Hola, encantada Maricruz de estar de nuevo aquí contigo en tu Centro El Ángel y con las personas que te siguen y con las que trabajas. Siempre es un placer para mí. Muchísimas gracias a ti, que es un placer siempre tenerte con nosotros, Rosina. De nada, de nada. Y hoy voy a hablar de un tema de la pronunciación en los niños, un tema que, bueno, que quiero dejar claro primero que yo no soy logopeda, pero entonces que habrá muchas más cosas de las cuales yo las voy a dejar en el tintero, ¿no? Hoy, que no las mencione, pero sí que voy a hablar de cómo se ve esta parte del desarrollo del lenguaje desde el punto de vista del neurodesarrollo, ¿no? Del desarrollo de los niños. Y si te parece entonces, Maricruz, voy a empezar a compartir la pantalla, mi presentación. ¿Sí? Bueno, pues aquí la tenemos. ¿La veis, verdad? Sí. Estupendo. Vamos a ver. Listo. Vale, pues nada, entonces vamos a ver la pronunciación, el desarrollo del lenguaje en los niños. Eso, como tú decías, Maricruz, pronuncia más claro, hija mía, que no te entendemos, ¿verdad? Que eso tanto se dice a los niños, ¿no? Cuando no pronuncian correctamente y muchas veces pensamos que es que no se esfuerzan lo suficiente o que son perezosos o que son vagos, esos típicos nombres que les ponemos a los niños, ¿no? Y que no son desde luego muy injustos, porque los niños como nosotros hacen las cosas lo mejor que pueden, ¿no? Y desde luego ninguno de nuestros niños quiere fracasar en las cosas que hace, sino todo lo contrario. Necesitan como nosotros tener éxito y aprobación y reconocimiento y demás. Así que bueno, cuando hay dificultades en algunos aspectos del niño, en su desarrollo, como pueda ser la pronunciación, pues tenemos que valorar cuál puede ser la causa, ¿no? Para tratarla, evidentemente. Y bueno, pues nada, entonces yo quería empezar por decir que el lenguaje es parte del desarrollo del niño, que nuestro cerebro, y cuando hablo del cerebro estoy hablando del desarrollo del niño, porque esto también cuesta un poquito a veces entenderlo, pero el desarrollo del niño, el desarrollo de la persona es el desarrollo de su cerebro, porque el cerebro es el que lo hace todo, es el cerebro el que habla. Es el cerebro el que camina, es el cerebro el que escribe, el que lee y el que se relaciona con los demás, el que se mueve, en fin, el que lo hace todo, ¿no? Y en el cerebro está todo íntimamente unido. En el cerebro no tenemos un cajón para el lenguaje, un cajón que podamos abrir y cerrar donde esté el lenguaje, o otro cajón para la motricidad, por ejemplo, otro cajón para la lectura, la escritura, o un cajón para las matemáticas. No tenemos cajones para relacionarnos, no existe esto, sino que está todo íntimamente relacionado. Entonces el lenguaje es parte del desarrollo y el desarrollo comienza en la misma concepción. Y el desarrollo es como una cadena con diferentes eslabones. No debemos dejarnos eslabones por el camino porque si no la cadena no será suficientemente fuerte. Y esto quiere decir que el lenguaje depende del grado de desarrollo alcanzado por el niño, depende del desarrollo del niño global desde el mismo comienzo. Y bueno, por simplificar mucho las cosas sobre cómo funciona el cerebro, podemos decir que funciona en tres grandes fases. Hay una entrada de información, que es lo que en esta imagen se llama input, que en inglés se llama input, ¿no? La entrada de información. La información se procesa en el cerebro y hay un output, una salida de información. La salida de la información es lo que nosotros observamos en los niños. En este caso, del que nos ocupa hoy, por ejemplo, una mala pronunciación podría ser. Pero bueno, el output es todo lo que observamos en los niños, cómo se relaciona, cómo se mueve, cómo habla, cómo le aprende en la escuela, todo, ¿no? Es el output. Pero ese output, esa salida, esa respuesta depende de cómo se procesa la información. Y cómo se procesa la información depende de cómo se recibe, de qué información entra y de cómo percibe el cerebro esa información. Porque si no recibe buena información, no va a procesar buena información para dar una buena respuesta. Y si la información que recibe no la recibe en buenas condiciones, no podrá procesarla adecuadamente para producir una respuesta adecuada. Y bueno, pues como nos dice aquí, el cerebro se alimenta y crece gracias a la información que recibe. Si esa información es adecuada, podrá madurar el cerebro para procesarla adecuadamente. Solamente una información adecuada podrá procesarse adecuadamente y producir una respuesta adecuada. Como nosotros lo único que vemos es la respuesta, es lo que nos preocupa en nuestros niños, solemos trabajar ahí.
la salida del lenguaje no es correcta, pues trabajamos ahí en esa salida, ¿no? O el niño no aprende a leer bien y trabajamos la lectura. Y estamos siempre trabajando en lo que vemos, que nos preocupa, pero sin tener en cuenta que eso solo es la salida dentro de este proceso de 3 fases, ¿no? Y que tenemos que tener muy en cuenta cómo entra esa información. Porque si no entra correctamente, el cerebro no madurará correctamente. Y si no madura correctamente y no tiene la información correcta que procesar, no va a poder procesarla también de forma adecuada. Y entonces cuando vemos cositas que nos preocupan en los niños, en esa salida que no es la correcta tampoco. Entonces vamos a ocuparnos de cómo entra esa información, porque ese es el primer gran paso y todo depende de ahí, de eso, de cómo entra la información. Y para hablar de la salida de información, en este caso la salida, la respuesta, que es el lenguaje del que vamos a hablar hoy, la pronunciación en concreto, tenemos que tener en cuenta cómo entra la información, porque lo que no entra no puede salir. Si no entra correctamente por el oído, no podrá salir correctamente o difícilmente lo hará por la boca, ¿no? En la forma de un habla correcto, un lenguaje correcto. Entonces, pues como nos dice aquí, lo que no entra no puede salir. Si no hay precisión en la entrada de información auditiva, difícilmente lo habrá en la salida en forma de lenguaje. Y bueno, de la audición os voy a hablar un poquito solamente porque tenemos aquí a Maricruz, que esto lo haría mucho mejor. Así que solamente voy a dar unos apuntes para tener en cuenta que eso, que lo que no entra no puede salir. Y como, bueno, sabemos, muchas veces nos dicen que la audición es correcta en nuestros niños, pero como veremos y vamos a hablar de ello un poquito, cuando nos hacen evaluaciones de la audición a nuestros niños, las evaluaciones comunes que se hacen, y nos dicen que todo está bien y que el niño oye bien, tenemos que tener en cuenta que lo que nos están diciendo es que el niño no es sordo. Pero hay muchas maneras de oír mal, ¿verdad, Maricruz? Y esto, pues bueno, esto es para otro tema, ¿no? Para otro día. Pero la diferencia entre oír y escuchar. Eso es. Porque no solo es importante la cantidad de audición, sino la calidad. Y ahí está, si la información no entra de forma precisa, el cerebro no la puede manejar para poder producir una respuesta correcta. Si los sonidos no entran precisos y correctos y claros, el niño no podrá reproducirlos o difícilmente lo hará, vamos, de forma precisa y clara, porque no los percibe así. Y bueno, la audición comienza en la misma etapa uterina, ¿no? Ya dentro del útero sabemos que a los 4 meses aproximadamente el niño ya responde, tiene reacciones a sonidos tanto internos de la madre como su sistema digestivo, respiratorio y circulatorio. La voz de la madre, que es, creemos, el estímulo más importante de todos a nivel auditivo, pero el niño también percibe sonidos del exterior y lo sabemos porque los bebés reaccionan a sonidos externos. Y bueno, pues como nos decía el doctor Alfred Tomatis, él creía que los bebés en el útero no oyen a través de la pared abdominal de la madre y el líquido amniótico, porque eso amortigua muchísimo los sonidos, sino él creía que los bebés escuchan y oyen a través del sistema auditivo de su madre, que transmite los sonidos a través de su esqueleto, de su sistema óseo, que la pelvis hace de resonancia y magnifica esos sonidos para los niños. Y esto también es una sorpresa porque no todo el mundo sabe que el sonido se transmite por nuestros huesos y que escuchamos a través del hueso. Y esto es maravilloso, Maricruz, que he descubierto que existen unos audífonos, o sea, unos cascos para escuchar música o para escuchar lo que sea, pero vamos, que ya no son para aplicar en el oído, sino que se ponen en el hueso y ya se están comercializando como unos cascos que compra la gente. Lleva muchos años y se utilizaban para escuchar música debajo del agua. Fíjate. Sí, inclusive, pero hace más de 10 años, Qué bueno. Que se utilizaban para esto. Pues yo hace poquito he visto que lo estaba comprando la gente porque casi nadie sabe que escuchamos a través del hueso. Sí, pero es un hecho que es así. Sí. Y bueno, simplemente era este apunte, ¿no? Me gusta recordar lo que nos decía el doctor Tomatis porque es verdad que
o puede ser cierto que el niño no escucha a través de la pared abdominal y el líquido amniótico. Pues bueno, no está claro, hay quien, bueno, pues hay discusión en ese tema, pero bueno, esto nos decía el doctor Tomatis. Lo importante es saber que la audición se está desarrollando ya en ese momento, y también nos decía el doctor Tomatis que cualquier cosa que estresase al niño o que hubiese un miedo, algo que frenase el desarrollo, porque cualquier situación de estrés nos frena a todos, el cerebro no se desarrolla igualmente en una situación de estrés, no funciona en una situación de estrés, nos bloqueamos, el córtex se para también muchas veces, ¿no? O no está tan activo en situaciones de estrés porque estamos preocupados por algo que nos da miedo y no funcionamos en las plenas condiciones, pues el desarrollo ocurre algo muy parecido, y cualquier cosa que frene el desarrollo, y una situación de estrés importante frenaría el desarrollo en ese momento, porque el cerebro ha de ocuparse de ese peligro que está ocurriendo en ese momento. Cualquier cosa que frenase el desarrollo frenaría el desarrollo de la audición o podría dejar secuelas en el sistema auditivo. Entonces, Maricruz, supongo que tú esto lo has visto, que la mayoría de los niños que tienen dificultades en algún campo del desarrollo de la persona, muchas veces tienen alguna cuestión a nivel auditiva que trabajar, ¿verdad? O algo que... Y la estimulación neurosensorial les ayuda a recuperar esas etapas, sobre todo cuando trabajamos con la voz de la madre filtrada a 9000 hercios, y esto les ayuda mucho. Y es verdad lo que estás diciendo, Rosina, es muy importante lo que estás diciendo, que si esa madre sufre estrés durante el proceso de la gestación, esto de algún modo está afectando a este bebé. Y igual que el parto sea placentero, sea muy cuidado en los primeros meses de vida, ese vínculo, esa conexión, esto es vital y fundamental. Y de hecho esto lo vemos mucho con los niños adoptados que han sido no deseados en muchos casos y abandonados en otros casos, que es por lo que han podido ser adoptados, y vienen con el sistema neurosensorial y los reflejos primitivos muy, muy activos, ¿no? O sea que sí, tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Sí, sí, es que, pues eso, entonces cualquier cosa que no vaya tan bien como deseáramos podría afectar, en este caso, al sistema auditivo, que es del que nos estamos hablando, o del que estoy hablando yo para tener en cuenta el desarrollo de la propiocepción, pero claro, puede afectar a todo el desarrollo, y como tú bien dices, afecta a muchas áreas. Entonces, pues bueno, que tenemos que tener en cuenta que todo comienza desde el mismo comienzo, que no hay nada que empiece en otro momento, sino que ya en el útero está desarrollándose la audición, y como tú bien has dicho, Maricruz, la voz de la madre es un estímulo esencial y creemos que el principal. Y ahí es, bueno, luego al nacer, pues claro, se sabe, como la voz de la madre ha sido un estímulo tan importante, se sabe que los bebés ya recién nacidos reconocen los sonidos de su lengua materna. Así que fijaros qué importante es, y al desarrollo auditivo ya desde el útero, que los niños ya nacen reconociendo los sonidos de su lengua materna. Y hay muy poco respeto, por cierto, en el nacimiento a los niños en todos los aspectos, ¿no? Y muchas veces a nivel auditivo también, porque no se respeta que el niño ha estado en un lugar protegido, con estímulos suaves, y bueno, pues no tenemos eso muy en cuenta a nivel visual, auditivo y a todos los demás niveles, ¿no? Que ojalá respetásemos un poquito más y cuidásemos de los estímulos que recibe el niño recién nacido, para que no le asusten, no le sobresalten y no le creen estrés también, más estrés del que ya supone nacer, ¿no? Pero bueno, eso también sería otro tema. Pero bueno, que ya los sonidos de la lengua materna están ahí ya antes de nacer, y cuando ya nace el niño, ¿no? Y se sabe que en cuanto al desarrollo del lenguaje, por ponerlo así de una manera muy, vamos a ver, una visión muy rápida sobre el desarrollo del lenguaje, pues el recién nacido reacciona a sonidos fuertes que le asustan. En el primer mes ya empieza a prestar atención a ciertos sonidos. Se observa, ¿no?, cómo se queda quietito escuchando ya. A los 2 meses
puede incluso volver ya su cabecita hacia la fuente sonora cuando escucha un sonido. A los 3 meses mira el sonido y también se calma con la voz de su madre, se calma con alguna canción, se calma con determinados sonidos. A los 4 meses empieza a balbucear, a hacer sus propios sonidos y a disfrutar de esa vocalización, ¿no? De esa creación de sus propios sonidos. A los 7 meses imita ya sonidos. A los 9 conoce y reconoce palabras y nos damos cuenta de ello. Y a los 12 meses acata órdenes sencillas, repite sílabas y empieza a decir sus primeras palabras también. A los 2 años normalmente hace frases de 2 palabras, une 2 palabras para hacer una frase y su voz ya es melódica e imita el tono de los adultos. Bueno, los sonidos debería imitarlos, el balbuceo desde el comienzo deben ser sonidos que son más o menos familiares. Y yo creo que debemos estar atentos a los niños que realizan sonidos antes de decir palabras, realizan sonidos que no son extraños. Porque a veces nos encontramos con niños que todavía no hablan, sí que emiten sonidos, pero son sonidos que nos producen cierta, no sé, como incomodidad, porque son sonidos que no son los sonidos que realizamos normalmente en nuestro idioma materno, son sonidos extraños y pienso que eso es una señal de alerta que debe ponernos en alerta en el caso de ese niño. Y bueno, pues la comunicación con el bebé, por supuesto, es esencial para el desarrollo de su lenguaje, porque el bebé quiere desarrollar el lenguaje para comunicarse, porque es parte de esa comunicación que al principio no tiene palabras, es una comunicación que se lleva a cabo con el tacto y con muchos gestos y con el contacto visual y con tantas otras cosas que forman parte de la comunicación, y el niño desea comunicarse y eso es lo que le lleva a utilizar el lenguaje, ¿no? Pero porque vive esa comunicación con los adultos que le cuidan primero y después con sus iguales después, más adelante. Los niños ferales nos han hablado mucho de cómo se produce el desarrollo infantil. Los niños ferales son niños que no se han criado o no han sido educados o no han crecido en un ambiente con estímulos adecuados, estímulos humanos. Hay algunos que se diferencian un poquito los niños salvajes. Ginny, por ejemplo, es una niña salvaje de los años 70 que fue criada por humanos, pero sin embargo no tuvo contacto, no recibió lenguaje, no recibió tacto, no recibió estímulos adecuados porque fue creció en una habitación a oscuras, ella sola y fue alimentada justo y bueno. El resto son niños ferales que fueron criados por animales, ¿no? ¿Y qué nos dice? ¿Por qué saco estos niños? Me llama mucho la atención, porque además estos niños nos han enseñado mucho sobre la plasticidad cerebral, la capacidad que tiene el cerebro joven, y nos han hablado mucho también de aspectos del desarrollo humano y funciones exclusivamente humanas, como pueda ser el lenguaje. Lo que nos hablan en cuanto a la plasticidad cerebral es que hay un momento en la vida para todo. El cerebro es más plástico, está más preparado para determinados aprendizajes en determinados momentos de la vida. Entonces, hay un momento para desarrollar el lenguaje. No se desarrolla en cualquier etapa de la vida. A los 12 años ya no se desarrolla el lenguaje, se desarrolla en ese niño desde la gestación y en el niño pequeño. ¿Hasta cuándo? Pues no sabemos decir exactamente, pero lo que sí sabemos por estos niños es que cuanto más jóvenes eran, más fácil era recuperarlos para la vida humana, ¿no? y que desarrollasen esas funciones humanas. Entonces, cuanto más jóvenes eran los niños, cuando los recuperaban o se encontraban, más fácil era que desarrollasen el lenguaje, porque estos niños no tenían lenguaje humano, sino que imitaban el sonido de los perros, o pues la de la derecha es Osana Malaya, que se crió con perros, el de la izquierda es Daniel el niño cabra, se crió con cabras, y el del centro es un caso muy antiguo, Dina Sinachar, que bueno, lo encontraron en una cueva, no sé está muy bien el caso, pero eran niños que producían sonidos de animales, ¿no? No tenían lenguaje. Bueno, pues cuanto más jóvenes eran, más fácil era que desarrollase el lenguaje, lo cual nos quiere decir que para desarrollar el lenguaje hay un periodo de sensibilidad, periodo sensible o ventana de oportunidad que llamamos. Una vez que nos alejamos de ese momento y cuando se encontraron a estos niños ya con edades avanzadas, era muy difícil, como Ginny que tenía 13 años, era muy difícil que desarrollasen el lenguaje o lo hiciesen de manera correcta. Entonces, ellos nos hablan de esto, del momento adecuado para el desarrollo de las funciones humanas. Pero también
nos hablan de la estimulación del entorno, lo importante que es recibir el estímulo adecuado. Si no tienes el estímulo del lenguaje, no puedes desarrollar el lenguaje, no se desarrolla. Y lo increíble es que todos en nuestro cerebro disponemos de áreas que se ocupan más de la producción del lenguaje, de percibirlo, de reconocerlo y de producir ese lenguaje. Tenemos áreas dedicadas al lenguaje o áreas que se ocupan principalmente del lenguaje. Pero estos niños ferales y otros niños que han sido abandonados a lo largo de la historia, hay casos que se han conocido, se sabe que incluso teniendo estas áreas cerebrales en perfectas condiciones, el lenguaje no se desarrolla si no recibe la estimulación adecuada. Entonces es algo importante a tener en cuenta, porque nada ocurre porque sí, y el cerebro no se desarrolla porque sí, y los niños no se desarrollan porque sí, ¿no? Todo se ocurre gracias a la estimulación que nosotros ofrecemos a los niños. Bueno, entonces, pues a pesar de contar con áreas cerebrales dedicadas principalmente al lenguaje, este no se desarrolla sin la estimulación adecuada en el momento oportuno. Pues nada, simplemente quería hacer este apunte, también pues hablar, la epigenética nos habla de esto, de cómo nosotros somos el producto de nuestros genes, sí, pero también de el ambiente, del entorno, de la estimulación que hemos recibido. Pues esto es importante también hablar a los niños correctamente. Y en el caso de la pronunciación, pues claro, con una pronunciación correcta. Muchos padres me preguntan, sobre todo por el segundo idioma, ¿no? Porque yo he trabajado muchos años en ese campo, pues soy bilingüe y me preguntaban, ¿es bueno que yo hable a mi niño en inglés, ¿no? Si no tengo una buena pronunciación, pues bueno, pues desarrollará el inglés como lo hablas tú, con la pronunciación que tú tienes, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos ocupándonos de la pronunciación de la lengua materna y bueno, pues lo lógico es que la mayoría hablemos con una pronunciación correcta, si la hemos logrado, ¿no? Con nuestros niños, pero que tengamos en cuenta que es muy importante que el niño quiera comunicarse y para esto necesita de esa estimulación de la comunicación que nosotros le ofrezcamos con el lenguaje. Y bueno, pues recordando lo que habíamos visto antes, cómo hay estímulos que entran al cerebro, es los inputs, el cerebro los procesa y emite una respuesta, pues como nos dice aquí, no solamente es necesaria una estimulación adecuada en el momento adecuado, sino también que la información recibida por el cerebro sea clara, precisa y cómoda. Y esto depende del grado de maduración de las vías sensoriales de los sentidos. Así que para que el cerebro pueda procesar una buena información y producir una buena respuesta, tiene que recibir una buena información, como decíamos. Entonces, las vías de entrada de información al cerebro, que son los sentidos, tienen que haber madurado bien. Y como hemos dicho, nada ocurre porque sí. Y los sentidos tampoco maduran porque sí. Tienen que encontrarse en la situación adecuada para que haya una buena maduración de los sentidos. Antes lo hemos dicho, la audición puede verse afectada por un estrés durante la gestación. Estrés en el niño, estrés de la madre, cualquier cosa que ocurra que amenace al niño, ¿no? Y bueno, pues todo eso puede afectar al sentido de la audición o a cualquiera de los otros sentidos. Entonces, ese sentido no va a madurar correctamente y no va a enviar la información correcta al cerebro. El cerebro no podrá procesarla bien ni podrá madurar correctamente porque no recibe una información adecuada, no podrá procesarla adecuadamente y no podrá emitir una respuesta adecuada tampoco, que es lo que nosotros esperamos ver en los niños. En este caso, a lo mejor pues un buen lenguaje, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando los sentidos están inmaduros? Pues que muchos niños viven como si el mundo fuera una radio mal sintonizada y con el volumen mal regulado. Y esto puede ser un infierno y esto puede ser muy difícil y esto puede suponer que los niños tengan que hacer un esfuerzo muy grande por hacer lo que los demás hacen sin ningún esfuerzo. Y esto puede hacer que entonces tengan diagnósticos como el déficit de atención, porque prestar atención durante un tiempo que para otros es algo muy fácil, puede ser algo muy difícil, muy costoso para algunos niños. Los niños que viven en un mundo como una radio que tiene el volumen mal regulado, algunos niños escuchan de más, en el caso de la audición, pero esto puede ser aplicable a cualquier sentido, pueden escuchar de más y además pueden escuchar con el dial mal sintonizado, pueden escuchar sucio, incómodo, impreciso, confuso, y la información no llega claramente al cerebro, con lo cual no puede salir tampoco de forma clara y precisa. Me gusta mucho la imagen de la radio, porque muchos de nuestros niños viven como en una radio mal regulada, ¿no?
con esta radio antigua que tenía dos grandes botones, el botón del volumen y el botón del dial. Y el volumen tiene que ser el adecuado y siempre la intensidad no siempre es la adecuada en cuanto a la información sensorial que llega a nuestro cerebro, ni siempre es cómoda por ello, y la información no siempre es clara y precisa, porque las vías de entrada no han madurado bien y no están haciendo su trabajo como sería de esperar. Y esto ocurre para la audición y para todos los demás sentidos, como decíamos. ¿Qué puede ocurrir? Pues que hay muchas formas de oír mal, como decíamos, ¿verdad, Maricruz? Puede haber una mala discriminación de los sonidos, como esa radio mal sintonizada, que un niño escuche en esas condiciones. Imaginaos lo que es prestar atención en esas condiciones y desarrollar un lenguaje preciso con una buena pronunciación, pues es muy difícil. Puede haber una hipersensibilidad o una hiposensibilidad a los sonidos también, lo cual sería muy incómodo, como en el caso de esta niña que se tapa los oídos. Puede haber una incapacidad para inhibir estímulos sonoros o estímulos de otro tipo. Tenemos que ser capaces de cerrar nuestros sentidos a algunos de los estímulos que recibimos muchísimos estímulos cada segundo, pero tenemos que ser capaces de centrarnos en los estímulos que son más importantes para nosotros, que creemos que son prioritarios, como pueda ser la voz de la profesora o la mía en este caso, vosotros estáis escuchándome a mí, y lo bueno es ser capaces de escucharme a mí y no estar pendiente de todos los sonidos que nos rodean constantemente. Y muchos niños no son capaces de inhibir esos sonidos que les rodean, el perro que está ladrando en la calle, el bebé que pasa por el pasillo, el compañero que abre las páginas, pasa las páginas del libro y al otro se le ha caído el lapicero, ¿no? Y está cuchicheando. Claro, es que eso es inhibir todo eso para poder centrarse en la voz de la profesora, pues es muy difícil. Y más si la voz de la profesora no llega en condiciones claras, pues mucho más, ¿no? Y bueno, unas frecuencias pueden tapar otras frecuencias, unas que entran por un oído y otras por el otro. Y bueno, de esto os hablará Maricruz mucho mejor que yo, así que no me voy a detener más en esto, pero hay muchas maneras de oír mal y de dificultar el desarrollo del lenguaje en nuestros niños, ¿no?